Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos de acá. ¿Cómo les va? Bueno, realmente es un placer estar nuevamente en este programa. Somos de acá, arrancando otro año con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir mostrando cosas, y nos había quedado algo pendiente el año anterior, los 150 años del fallecimiento del padre Lorenzo Cot, y bueno, algo muy significativo para la ciudad de Colón. Y bueno, y hoy traemos a la mesa justamente a un amigo, a un vecino, que realmente uno lo vio nacer, lo vio criarse, y hemos compartido por allí a veces en las partes periodísticas, cuando él iba a la radio con el padre Juan Esteban y otras actividades. El profesor, no sé si lo conocen, Alejandro González Pavón. Yo digo Pavón, González Pavón, dos familias arraigadas allí, González y Pavón, del barrio Tiro, donde uno se crió. Alejandro, primero, buenas noches y gracias por venir, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Bien? Gracias por la invitación. No, primero felicitarte, gracias por venir. Primero felicitarte, este trabajo que has hecho realmente a uno que le apasiona la historia regional, local, regional, provincial. El trabajo que hiciste sobre el padre Lorenzo Cot, hablamos siempre ahí con Guillermo, con Marcelo, los productores acá del canal, lo importante que ha sido el trabajo que te has tomado, y bueno, varios trabajos has venido haciendo y seguís haciendo. Vamos a estar hablando también de eso después durante el segundo y tercer bloque, pero comenzando con esto, ¿cómo viene la idea de proyectar este trabajo que realmente ha sido un laburo impecable? Yo creo que por ahí, bueno, en primera instancia agradecerte la invitación y por otro lado felicitarte por este rescate del patrimonio histórico de nuestra localidad y de la región también, que venía haciendo estos años, que por ahí no estaba tan informado, pero estuve investigando y bueno, fuiste buen merecedor del premio que te dieron. Muchas gracias, Ali. Y me parece que es importante reconocer en vida a la gente que trabaja por nuestras raíces. 30 años como periodista. Desinteresadamente. Premio a esta altura, bueno, bien. Todo llega, creo, a su tiempo, llega, ¿no? Todo llega. Yo creo que lo del padre Cot en realidad es todo un mundo de casualidad en mi vida. Vivo en la calle Presbítero Cot. Mirá vos, arrancamos de ahí. Sí, señor. Sí. Y bueno, prácticamente la gente me ha conocido porque me crié en la parroquia desde los 7 años que fui monaguillo, durante más de 10 años ayudando en las distintas celebraciones, ¿no? Desde el padre Duce. ¿Estuviste con el padre Duce? Sí, 4 años. No te puedo creer, y bueno, después el padre Juan Esteban y los distintos sacerdotes que pasaron hasta que llegué a los 11 años prácticamente de servicio, y por cuestiones de estudio y demás me retiré, ¿no es cierto? Pero uno fue por allí viendo, bueno, convivir con el padre. No sé, yo iba a catecismo, estaba el padre Duce, y sabía con quién tuvimos también la colita, sí, el padre Berín, Cipriano Berín, no sé si lo alcanzaste a conocer. Bueno, era muy chico. Nosotros tuvimos también con el padre Cipriano Berín, ya estaba muy grande el padre, pero con Jorge también compartimos mucho allí. Después, bueno, el padre Viola, sí, mi hermano, bueno, tantos padres han cruzado. Sí, señor. Y que, bueno, cuando llega el padre Juan Esteban, también muy arraigado en la zona de Villa Elisa, se lo quiere mucho, pero la familia acá también de la zona. Acá teníamos a su hermano, a Tito, y llega justamente Juan Esteban, y cuando teníamos el programa ya en LT26 con Jorge Peralta, vos siempre lo acompañabas a Juan Esteban, y bueno, y conversabas así también con nosotros en la emisora. Y tenía pelo en esa época. Tenías pelo, era jovencito, y teníamos
unos cuantos kilos menos, ¿no? Sí, Dale, sí, hoy estamos ambos. grandotes, estamos amplios con Es el con conocimiento. con el profe. Es el conocimiento, muy bien, Alejandro. Sí. Pero bueno, y se te da esto, pero de hacer investigaciones, hiciste también del padre Lantelme, hiciste también investigaciones, tantas personas importantes, pero yo digo, una de las más importantes a nivel, yo soy católico, apostólico romano, ¿cierto? Hablando de religión, el padre Lorenzo Cot, qué figura importante para nuestra ciudad en el nacimiento. Yo creo que, ¿no? que fue un gran precursor en nuestra región, no solamente en nuestra localidad. Se lo puede analizar distintos Él viene de ámbitos, Piamonte, de Italia, ¿no? De Italia, sí. Él llega allá por 1858. 58 llega a Buenos Sí, Aires, ¿no? A Buenos Aires, ahí se presenta en Paraná. Se presenta en la diócesis de Paraná para tratar de ser ubicarse. capellán, de ubicarse. Y viene a la residencia de Urquiza, De ¿no? Urquiza, Al Palacio. el primer capellán, y creo que fue uno de los pocos que tuvo en realidad, ¿no? Ahí ya ves, digamos, la confianza que se le tenía desde el primer momento. Él nació en 1825 en Italia, y durante sus primeros años de sacerdote ejerció también la docencia. Mi señora me decía eso, mirá que fue maestro, no, pero yo creo que fue profesor de letras también, puede haber sido. Fue doctor en letras Doctor en letras. por la Universidad de Turín. Pero que también ejerció, creo que acá en Concepción del Uruguay, ¿no? Fue ¿En el colegio? vicerrector muy pocos meses. Sí, Porque debido a su actividad. tuvo unos problemas, una cuestión con los estudiantes, unas revueltas, digamos, ¿no? Pero él también a su vez era capellán, era Ya estaba de párroco. capellán, sí. Fue en 1864 que fue vicerrector del Colegio del Uruguay, es decir, que ya estaba como capellán en Villa Colón. Pero qué actividad, ¿no? Por allí, cuando llega primero, la gente de San José pedía un capellán, ¿no es cierto? Y es Urquiza que por ahí manda a Presbítero Cot a San José primero, ¿no? Sí, es así. estuvo ejerciendo el primer tiempo en la capilla del Palacio, y estando en el Palacio, en el año 59, Urquiza lo manda a Europa en busca de nuevos inmigrantes. Ahí está, vamos a hacer un paréntesis aquí también, porque aquí creo que parte la base. Es cierto que por ahí Urquiza o los directivos, en ese momento los políticos actuales, mandan porque había masones, no solamente de la religión católica, sino también había también de otras religiones, y por allí también distintos idiomas, ¿no? Estaban los piemonteses, los saboyanos, ya venía Francia, Suiza, Italia. Mandan a buscar inmigrantes, ¿cierto? Eso, te pregunto, profe, usted que lo investigó, de distintas índoles, ¿no? Y el padre dice que trae todos católicos. ¿Tan así? Y tiene que ver un poco así con la influencia que tenía su formación, ¿no es cierto? ¿No? La condena propia de la iglesia contra la masonería que va a venir después. Porque él llega a Alemania y en 3 idiomas manda a colocar... Llega a Francia. A Francia. A París. Y desde allí hace imprimir distintos folletos. Él en nombre del general Urquiza. Él recibió el título de limosnero, es decir, el representante del general limosnero. Y ahí, bueno, reúne todo ese contingente que fue el segundo. Que tenía un montón de requisitos en realidad para poder venir, no podía venir cualquiera, tenían que estar dentro de todos los requisitos. Tenía que estar casado, en caso que sea soltero, bautizado por la Iglesia Católica. Y eso, visto desde el punto de vista del liberalismo en la región, por ejemplo, acá los liberales, los políticos del momento lo tomaron a mal, ¿no? Ten en cuenta que los protestantes también venían con un cambio social que los caracterizaba también por la cultura del trabajo y del ahorro. Entonces también era la mano de obra calificada. Europa había vivido unos años antes de la gran inmigración la revolución industrial y había dejado, porque uno piensa, ¿no? La revolución industrial produjo muchas cosas en ventaja, ¿no? La máquina a vapor, la máquina de hilar y demás, aplicada después también la máquina a vapor a los medios de transporte y demás, dejó un estado de desocupación a muchos, porque el trabajo que antes hacían 10 personas, ahora lo hace una manejando una máquina. Totalmente. Y ahí se comienza a generar todo un cambio socioeconómico en Europa que genera también un estado de desocupación, de pobreza, hambruna, enfermedades, y también se agrega, en el caso del padre Cot, las guerras internas entre la religión tanto católico como protestante. Él viene con todo ese contingente y todos esos problemas, donde allá se decía
Por eso siempre se decía, vamos a hacerlo en América, ¿no? Se decía en Europa, pero... Decir la América era sinónimo de la Argentina. Sí. Pero para hacer la América había que trabajar, ¿no? Había que trabajar la tierra como lo han trabajado ellos y bueno... Yo digo, muchas veces abordamos la temática de la inmigración desde la parte positiva, ¿no? Llegaron acá, les dieron esto, les dieron aquello, pero hay que ver también la cuestión negativa, el desarraigo que sufrió esa gente. Muchos vinieron, vendieron lo poco que tenían, ¿sí? Se vinieron a América y nunca más pudieron regresar. Dejaron sus padres, sus abuelos, sus muertos. La mayoría de ellos. Y nunca pudieron regresar. Entonces, y muchas cosas en el transcurso de su vida acá, de su nueva vida, se ha perdido, por ejemplo, las características del idioma y demás, ¿no? Bueno, y con el correr de los años, bueno, fue fructífera allí la colonia de San José, hace que sea necesario tener un puerto. Y el puerto que esté cercano a Buenos Aires, y así se crea la Villa Colón. La colonia San José en realidad es un proyecto individual de Urquiza, que después se va a ampliar con esta necesidad comercial que hay, ¿no es cierto? Y es por eso que se crea justamente el puerto de Colón. Bueno, y ahí los colonienses también pedían un capellán, y ahí viene el padre Lorenzo Cot. Exacto. Así fue que y justamente yo creo que la elección de Urquiza para mandarlo a Europa viene porque él venía de esa zona y conocía todas esas regiones, y entonces justamente este contacto permanente le permitió trabajar con gente conocida, digamos, por él, ¿no? No, pero lo que hay que destacar, ¿no es cierto? Ustedes que lo estuvieron investigando, era por allí la sapiencia, la sabiduría de Lorenzo y el carisma, un gran carisma que tenía, que convencía y que, bueno, tenía muchos seguidores. Hay que tener en cuenta acá, yo siempre lo planteo a la hora de hablar del padre Cot, porque dice, bueno, ¿por qué lo mataron, no? Siempre está esa pregunta, ¿quién lo mandó a matar y demás? Considerar al sacerdote en su contexto histórico como un político más. ¿Sí? Él percibía un sueldo de la provincia por las decisiones políticas. En Europa también era considerado así el sacerdote, en la comuna. Fíjate vos, en las películas de antes uno ve en los actos, por ejemplo, el gobernador, el alcalde y el cura. ¿No? Entonces las decisiones que tomaban políticamente, si el cura no las aprobaba, no se tomaban. Y ahí tenés la fuerza, ¿no? del poder que tenía también el sacerdote en las decisiones. Y por eso, y hablando más del poder, de la sapiencia que hablábamos y del carisma, hacía que tuviera muchos enemigos. Pero hablando de enemigos, yo te voy a presentar un amigo, en este caso Alejandro, que es parte del programa, igual y realmente se destaca semana a semana. Ya lo llamo. Carly, ahí viene. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda, amigo? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Profesor? Carly Bravo, mucho gusto. Alejandro Pavón González. ¿Cómo le va? Hombre de historia regional. Sí, estaba escuchando detrás de cámara. Uy, qué lindo. Pero bueno. Cuénteme, ¿cómo vamos a agasajar hoy al invitado de hoy? Hoy tengo, siempre a todos más o menos, siempre tratamos de mantener siempre una línea. Hoy hicimos un hito envuelto en hojaldre, una salchicha con jamón crudo, todo junto, y es en forma de picada con una salsita que es crema de leche, mayonesa y salsa criolla para untar junto con los grisines. ¿Sí? Eso, eso como entrada. Y después tenemos un platito principal, no sé si me olvidé de preguntarle al señor, pero bueno. A ver si Alejandro puede o no. A ver, dígame. Pavita. Sí. Pavita en salsa agridulce con salsa con arándano y ciruela. De la década 90 que no como pavita. Bueno, qué grande. Vamos a hacer una parte de la pechuga, un blanco de pavita acompañado con unas papas rústicas. Bien. Así que bueno, y después postre famoso de San José, de la familia Monzón, así que... Saludos para la gente, mucha gente de San José ve el programa. Sí, la verdad que últimamente me siguen por las redes sociales. Sí. Así que bueno, vamos a darle la pavita, el segundo bloque. Qué lindo, lo felicito, amigo, porque siempre estamos haciendo algo. Qué grande, así que hace muchos años que no. Desde la época del 90 cuando trabajaba en las camelias. Bueno. Allá en las camelias, uno trabajó en la planta procesadora de aves. Para cambiar, vio que siempre carnes rojas, siempre traigo. Y siempre quise volver a comer pavita, así que hoy me voy a dar con el profe. Gracias, amigo. Por favor. Usted me trajo suerte. Gracias, Carly. Gracias, querido. Dame una mano, se me fue. Ahora sí. Gracias, Carly. Mire, ¿sabes quién comía esto? Usted sabe, Alejandro. Para el pijo, hoy ya no sé, se debe estar cuidando el padre Juan Esteban. Mire, Juan Esteban, lo que está el profe aquí con estas picaditas de campo, realmente espectaculares. Alejandro, vamos a comenzar ya, antes de irnos a la pausa, a hacer toda esta historia porque tenemos imágenes también acá con
los chicos de la producción, con Guillermo, con Marcelo Ramón, que se tomaron todo el trabajo, ¿no? Un trabajo impecable, dijo el profesor humildemente, gracias a un montón de gente. Pero la idea, la realización, desde dónde se lo va a matar ese día, o se lo va a buscar, en este caso, hablando mal y pronto, ¿no? Se lo va a buscar al padre para después del deceso fatal que tuvo, ¿no? Ese desenlace. La familia Converset. Sí. ¿Dónde está ubicada esa casa, Alejandro? Ubicarnos gráficamente para que la gente, nosotros estuvimos presentes, seguimos al pie de la letra todo, pero ubicarnos precisamente dónde fue, cómo fue ese hombre vestido de vasco que vino con la boina, se tapó la cara y golpeó la puerta. Haceme toda esa historia. Sí, en realidad la casa estaba localizada donde hoy la calle Belgrano. Sí, de la 2 de abril para allá es Belgrano. Exacto, frente a Plaza San Martín. Sí, señor. ¿no? O sea, vendría a Pegadito ser... al Hotel Plaza, vamos a hablar. Exacto, Porque, sí, entre el Hotel Plaza y el Olima Sur, por ahí estaría. Digamos. Ahí estaba la casa, ¿no? Sí. De Converset. De los hermanos Converset, eran Los dos hermanos. Sí. Que había tenido una acción religiosa, había tenido, el padre fue justamente allí, o era amigo de ellos. Él estaba viviendo prácticamente ahí, se alojaba ahí, y las celebraciones religiosas las hacía en la casa del doctor Moreno, que está unas cuadras más para allá, atrás de donde está un club bailable hoy en día, ¿no? ¿Moreno o Lascano? Moreno. Moreno. Sí, la mansión de Moreno. Ahí se hacía la quinta Moreno. La quinta de Moreno, sí, allí, bueno, allí se criaron los gatos Félix, pero también allí. Exacto, la familia heredó esa casa. Exactamente. Sí. Y hoy los Benítez. Y hoy los Benítez, en este caso, Sí. y también siguen la familia. Y vos sabés que la habitación donde se hacía donde se hizo las primeras misas y el primer bautismo está actualmente intacto prácticamente. Con el paso del tiempo, obviamente. Qué bárbaro, Alejandro. Bueno, y de ahí, contame, ya nos vamos a la pausa. Contame este pedacito. Bueno, esa noche del 27 de septiembre estaba parando ahí y ya venía con una semana previa bastante convulsionada, un clima de tensión bastante... Es más, el padre Cot, por eso te digo, ya para meternos en lleno de esto, meses antes, o varios meses antes, había ido con el obispo, que tenía doble apellido de Concordia. Chilaveri Crespo. Crespo. Era el obispo de Paraná. De Paraná. La diócesis de Concordia no existía todavía. No. Ah. Era la diócesis del litoral, que abarcaba 3 provincias. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Un solo obispo para todas esas 3 provincias. Y ahí lo viene a buscar al padre Lorenzo para que lo acompañara a Corrientes. Eso fue a fines del año 1867. Justamente, fíjate vos que si lo vamos anexando con otros hechos históricos, fueron unos meses antes de la llegada de la peste del cólera. La ¿no? fiebre del cólera. Pero la elección del obispo yo creo que viene por una cuestión de la preparación intelectual para que lo acompañara a él, para que lo acompañara. La gente acá, o los políticos, los directivos actuales, tomaron como que el padre se fue a salvar. Exacto. A sabiendas que venía la enfermedad, escapó. Ajá. Esa fue la versión. Y ahí a la vuelta tuvo todo ese desenlace que... No se le quiso devolver la capilla, había otro sacerdote en su lugar. Bueno, ¿no? Un sacerdote paraguayo. Tuvo que revertir esa situación, hablar con el obispo, hablar con el padre que tenía, el cura que estaba en el lugar. Ereño era el párroco. Sí, señor. Y ahí es cuando se posesión nuevamente el presbítero Cody, fue cuando se toma. Sí, él tenía una amistad muy grande con el obispo entonces y con el secretario del obispo, más una parte de Urquiza y otra parte del doctor Moreno. Esos eran los amigos íntimos que tenía, los cuales lo ayudaron en todo momento. Bueno, se habla de la masonería, ¿no? Pero vamos a llegar a esa parte. Bueno, golpea la puerta esa noche. Ese 27 de septiembre de 1868. 1868. Pues yo nací en 1968, fue 100 años. 100 años después. Ajá. Golpean la puerta, siendo más o menos entre las 7 y 7 y media de la tarde, un hombre con un traje típico de vasco. Lo relata uno de los hermanos Converset, ¿no? Golpea la puerta e insiste que el padre Cot tenía que ir a asistir espiritualmente a su señora. A su señora, que se estaba compareciendo. En algunos casos dice que estaba en agonía por una enfermedad y por otro había un dolor de muela muy fuerte que en su momento, acordate que los dentistas no tenían tanta existencia en el momento, ¿no? Bueno, el padre Cot en un momento desconfía de ese llamado y la presencia del hombre que no quería mostrar su rostro y finalmente, bueno, acepta y lo acompaña. Siendo que los hermanos Converset le decían que no fuera, exacto, que iba a ser, le estaban haciendo una emboscada o una trampa, bueno, y el padre, por su conciencia, su ministerio, ¿no? Ministerio sacerdotal no se puede decir que no. No puede decir que no y va a asistir, seguido por un hermano. Lo acompaña, sale con este vasco
van unas cuadras y después unas cuadras atrás lo siguen uno de los hermanos esperando al Converset. otro que fue a buscar un revólver y a cargar la bala. Hasta acá llegamos, Alejandro, ¿puede ser? Muy bien. Vamos a compartir la primera pausa comercial, se está poniendo lindo esto. No se vayan, vamos a compartir, como decíamos recién, con nuestros anunciantes y luego volvemos para contar todo este desenlace y seguir hablando, ¿no?, de estas cosas nuestras, ¿no? Somos de acá, dice el programa, y por supuesto a estas nuevas generaciones seguir conociendo gracias a Alejandro, como a tantos profesores, tantos investigadores, tantos historiadores están haciendo también de que sigamos teniendo nuestras raíces. Sin pasado no hay futuro, se dice, ¿no? Así que realmente rescatar este pasado, y hay un trabajo muy lindo que está haciendo en el cementerio local Alejandro, pero vamos a hablar en el tercer bloque, ¿no? Pero por eso me apasiona este tema que vamos a seguir conversando después ya, y me trajo suerte. Comer pavita, ¿cuánto hacía que no comía pavita? Pausa comercial y enseguida volvemos. Muy bien, segundo bloque de Somos de Acá. Realmente es un placer, un honor tenerlo a Alejandro. Bueno, a Alejandro González Pavón. Nace justamente en la calle Presbítero Cot. Vaya la paradoja del destino, ¿no? Y hoy aquí en este programa contando justamente estos 150 años del fallecimiento de este padre carismático que hemos tenido los coronenses en el nacimiento de nuestra ciudad. Nos habíamos quedado justamente allí cuando el padre iba con los hermanos Converset, seguido desde atrás por uno, esperando que llegara el otro, pero cuando uno ve que en la bajada, allí donde se terminaba la ciudad en esa época, ¿no? Exactamente. Donde hoy está erigida la capilla, ¿no? Fue un templete. En el templete ese fue donde había una bajada ahí, lo estaban esperando, ¿cuántas eran? ¿6, 7, 8? Entre 6 y 8, dice el relato. 8 personas, más o menos. Y lo tumban al padre Cot al suelo, bueno, la va a contar Alejandro, y el Converset de allá arriba quiso meterse, pero vio, al ver que eran muchos, creo que toma la huida. Contámelo, profe. Tal cual, así como vos lo contás. Se ve Yo estoy escuchando. Que leíste el libro, se nota. Estuve escuchando. Sí, tal cual, con esos detalles que vos lo contás. Era una hondonada, dice el texto. Vos fíjate que hay una cuestión por ahí un poco que llama la atención, que dentro del proceso, que no hubo un proceso legal en todo esto, sí eclesiástico. No hay una condena de la justicia por parte, digamos, de la misma para poder poner preso a estas personas que lo mataron. ¿Por qué? ¿No? Tanto misterio. Hay un misterio, justamente. Tened en cuenta que el doctor Moreno, que era un amigo íntimo del padre Cod en ese momento, denuncia que la noche esa que pasó esto, las autoridades políticas no estaban en la ciudad. No estaban en la ciudad. No había nadie. Como que si hubiese estado preparado. Entonces esto te marca, visto desde hoy, ¿no es cierto? Hipotetizando, ¿sí? Que había como un planeamiento bastante amplio en todos los aspectos. Estaba muy bien pensado esto. Qué bárbaro, si molestaría, ¿no? En esa época, no. Que no era llevar la contra, digo yo, sino que tener una postura aférrima a una cuestión propia, digamos, ¿no? Y defenderla hasta incluso dar la vida. Mira, yo me río, ¿no? Pero uno de Colón y defiende a Colón y va a seguir defendiendo a Colón. Pero creo, profe, usted no sé si viene investigando también, creo que hemos nacido ya de 1863 con una grieta, ¿no? Estamos de un lado y del otro y nunca... El día que nos juntemos... La historia del país creo que está así. La historia del país, ¿no? sí, Alejandro. Unitarios, sí, federales... Siempre de ahí con los unitarios federales arranca toda la historia. Los de la Revolución de Mayo, los españoles, los virreinatos del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata. Te van marcando la época, bárbaro, ¿no? Y seguimos, algo casi cíclico, podríamos llamarlo. Y seguimos, digo, ¿no? Porque uno viene... Yo me acuerdo que la primera elección de Colón terminó empatada y bueno, que después a la postre tuvo que venir de San José, que fue el primer intendente de San José, Alejo Peiret, que fue el primer intendente de Colón, pero claro, por la primera elección creo que fue empatada 22-22, 32-32, no me acuerdo cómo había sido el resultado final, y ahí nace esta división. Incluso yo acá en el proceso de investigación de este libro que acabo de presentar, menciono el accionar político del padre Cod, incluso ahí tengo un listado de unas votaciones que se hizo en San José, ¿también? Del cual él tiene un alto porcentaje de votantes. ¿El padre Lorenzo Cot? Sí. No, era muy carismático, muy carismático. Hay que tener en cuenta, como te decía hoy, que la imagen sacerdotal en su contexto era considerado un político más. De ahí el peso de decisión que tenía, ¿no? Bueno, y ahí lo toman de... Lo atacan. Lo atacan. Entre 6 u 8 personas, algunos con palos, otros con arma blanca, lo voltean al piso y lo siguen golpeando. El relato dice, ¿no? que le dan unas puñaladas, una que le llega a traspasar el pulmón, lo cual lo mata.
ahí. 3 puñaladas al corazón, una que le pasa el pulmón, dice Sí, el relato. exacto. Es que incluso, Para asegurarlo. exacto, estando muerto lo siguen golpeando, le desfiguran completamente la cara. Y ahí nace el mito. Y ahí nace el mito, exactamente, Del cura sin pero cabeza. justamente lo reconocen por ciertos elementos que lo identifican, justamente la sotana, el gorro que utilizaban en su momento, el pectoral, que es una cruz grande que tenía, sí. ¿no? Y lo reconocen por eso, porque estaba completamente desfigurado. Creo que quedó en la mano, con el crucifijo quedó en la mano, él tenía una cruz en la mano. Sí, tanto detalle así no hay, pero dicen que sí, que tenía incluso en el bolsillo de su sotana monedas de oro, ¿no? Que no fueron robadas. O sea que fue directamente... Incluso algunos hablan de una pistola que estaba cerca de su cuerpo, que bueno, algunos dicen que le pertenecía a él y a otros que se le cayó a algún asesino de los asesinos y la tiró ahí. Bueno, los mayores golpes fueron con palos en la cabeza, ¿no es cierto? Por eso, Sí. Y ahí nace el mito, no sé si vos cuando eras chico has cruzado ahí, nosotros cruzábamos, dábamos toda la vuelta, nos mandaban a hacer los mandados, tratábamos de no cruzar por ahí porque estaba la historia del cura sin cabeza. Ahí nace el Yo mito. creo que ese mito y la leyenda duró más de 140 años en nuestra ciudad. Hasta que ustedes empezaron con la investigación. A mí me dolía mucho eso, ¿no? Porque también te asustaban y la mayoría concuerda en ese proceso de asustar a los chicos, ¿no? Decía, si no dormí la siesta, viene el cura sin cabeza y no pasar por ahí. Que muchos de ustedes han jugado al fútbol. Hemos jugado, estaba la cachita ahí, pero de tardecita, ya cuando oscurecía, a veces para ir a hacer los mandados, teníamos que tratar de rodear todo y volver a los mandados a abrir y volver allá al barrio porque nos cruzaba por acá. Ten en cuenta que no había tanta edificación como hay No, ahora. no, es lo que dice Alejandro. Antes estaba como casi en la época, natural, ¿no? Porque Cañaveral, exactamente. Mirá vos. Una zanja grande abajo que hasta hace muy poco estuvo. Sí. Cuando se construyó el centro de empleo de jubilados, por ahí. Esa zona. Ahí más o menos se fue terminando y ahora se edificó todo. Ahora por suerte, gracias a Dios, está todo edificado y quedó como la puesta en valor que se hizo, ¿no? El trabajo grande de toda una comunidad, no solamente de un sector, sino que de toda una comunidad, católicos y no católicos. Sí, le gustó esto quiero resaltarlo. ¿Ah, sí? Católicos y no católicos apostaron a poner en valor esta plaza, bueno, que hace muy poco sufrió un vandalismo, obviamente, que duele justamente porque es un espacio que se puso en valor. Trabajó los chicos de Alcadi, lo embellecieron con sus manos, que donde las flores están totalmente florecidas ahora, lo que te demuestra que está hecho con amor, todo eso, ¿no? La iluminación y demás. Va a costar obviamente generar esa costumbre de volver a ese espacio y resignificarlo, que justamente es lo que queríamos como grupo de trabajo, resignificar este espacio e invitar a la gente que haga uso de eso. Hay un escenario ahora natural ahí que se puede ocupar para hacer multieventos. ¿Se puede hacer algunos eventos también? Un montón, sea católico o no católico. Yo no creo que la iglesia tampoco ponga impedimento, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Ale, o profe en este caso, vamos a respetarlo. Yo digo Ale por el vecino, pero profesor por la investidura aquí que hoy lo trae a contar la historia del padre Lorenzo Cot. Fallece Cot y los restos son inhumados en la ciudad de San José. ¿Cuándo se repatrian y lo traen? Ten en cuenta que no había cementerio. No había cementerio acá. Todos los muertos en esa primera etapa. En la primera etapa todavía no estaba el cementerio de Colón. Exacto. Que fue allá arriba, el primer cementerio está a la altura de la ESO. Exactamente. Pero todavía no estaba eso. Todavía no estaba, no había nada planificado. Se trasladaban, digamos, a la colonia San José, al viejo cementerio, que no es el lugar que ocupa hoy, sino está la placita de la Madre hoy, ¿no? Hay una calecita y demás. Se lo entierra ahí, pasa 10 años y cuando se inaugura el cementerio nuevo, pasa a trasladarse su cuerpo ahí. Se lo entierra en una fosa y tiempo más tarde se entierra al cuñado y a la hermana en la misma fosa. ¿También? Por eso actualmente la lápida en el cementerio San José dice Susana Cot, Carlos Pons, que es el cuñado, y el sacerdote Lorenzo Cot. Ese nombre aún persiste en la tumba en San José, nunca se sacó. Los restos fueron trasladados en el año 1948 por gestiones del padre Goiburu, que en el año 46 había gestionado la donación de la familia Pons del terreno donde está el templete para los Pons. Ten en cuenta que son descendientes de los Cot, ¿no? Te dije recién, Susana Cot casada con Carlos Pons, ¿no? Un gran personaje también político en la ciudad. Emilio Pons también va a ser escribano en la ciudad también, con una actuación bastante importante. Y Emilio Pons, fíjate vos las casualidades históricas, se va a casar después con María Luisa Cristina Lantelme, que va a ser la hija que después va a ser el padre Lantelme, y ahí viene el parentesco entre los Lantelme y los Cot.
Ah, pero mirá lo que está contando Alejandro, eso no lo tenía, Sí, eso no lo tenía. sí, sí. Eh, Y después, bueno, acordate también de la parte que vos mencionabas hoy de los masones. Ujú. Ambrosio, había, Ujú. hijo del padre Anteme, había tenido una acción También, también el importante, hijo. ¿no? Pero ya es otro tema, ¿no? Pero vamos a hablar más, hay cuántos temas para hablar Sí. con Alejandro. Y entonces viene acá donde está hoy la capilla, los restos del padre Se Lorenzo. trasladan en 1948. 48. Sí. Y el padre Goiburu, ¿no? En 1924 se crea la Liga Departamental de Fútbol y el padre Goiburu Sí. fue el que dio el puntapié inicial, que fue el que Había bueno, llegado en la llegaba década hoy. del 20, Sí. acá 21, 20. ¿Cuántos padres que han hecho? Un sacerdote que vino prácticamente en posguerra, ¿no? Llega acá en toda esta cuestión con un accionar y un espíritu que fue uno de los sacerdotes más emblemáticos que Sí, tuvo Colón, sí. y que también, al igual que Cot, no nos podríamos centrar únicamente a estudiar lo de la parte religiosa, sino todo lo social que hizo, ¿no? La parte deportiva, la parte arquitectónica, la capilla del Carmen, que hoy es parroquia, Exactamente. la Estoy liga de pensando, fútbol. vos que ¿no? tenés más idea, la mente hoy por ahí más fresca. ¿Hay una calle Goiburu? No, ¿No hay ninguna calle no, Goiburu? está la escuela, Ah, la escuela, no. está la no, escuela que sí. lleva su nombre. Pero no hay ninguna calle. No hay ninguna calle que lleve el nombre, por ejemplo, de la esposa Urquiza, Dolores, gran- que fue la creadora gran- del hospital, Dolores el Costa. hospital, el cementerio ¿Cementerio? actual, parte de los otros solares que se anexaron después a la muerte de Urquiza, que ella los donó. Tampoco hay ninguna calle que haga mención a eso tampoco. ¿Cuánta? Y me dolió hace poco también, no hablar de política, que quisieron cambiar las calles, ¿no es cierto? Religiosas, Madre Sí, Teresa. fue un Me dolió, proyecto en banca ciudadana, Pero se presentó. cosas que por ahí siempre dice uno, ¿no? Uno es colonense Nick, nacido y criado en Colón, y por ahí a veces cuando viene gente de afuera a quererte cambiar la idiosincrasia, a uno le duele, Ale, y realmente por eso yo destaco el trabajo tuyo, colonense Nick, nacido y criado en Yo Colón. creo que por ahí el trabajo de uno más allá de la historia es tratar de preservar el patrimonio Totalmente. de lo que tenemos Totalmente. primero, Totalmente. y después tratar de preservarlo en toda su condición, siempre pensando en toda la gente que nos sigue. Yo ¿Sabe creo lo- que ese es el fundamento del trabajo de uno, tanto mío como de todas las personas que vienen trabajando en todos estos años. Totalmente. ¿Sabes lo que uno preserva siempre en este programa? Es el arte culinario. Sí. Sí, se le encanta. Vamos a llamar a Carly. Amigo, adelante. Bueno, Uy, acá estamos. la pavita que estamos La esperando, pinta. dale. Estamos Uy, ¿con qué? ¿Con ciruela? ¿Qué es? Eso. Sí, esto es una Ah. salsita con ciruela y una canastita Mire, de profe. hojaldre. Vamos a Bien. tener que hacer parte 2 de esto, me parece. Parte 2, lo hicieron, vos te imaginas. Sí, Sí, pero varias sí, historias pero tiene. no. Varias historias tiene. Pedacito del chef. Ahí. Ah, el pedacito del chef también va a estar incluido también en la historia. Usted va a estar incluido también. Bueno, habíamos comentado al principio del primer bloque, hice unas papitas así... ¿Rústica? unas papitas rústicas con aceite de oliva. Y arriba le puse la pavita, la parte de la pechuga, con una salsita que va con una canastita, con una canastita, con ciruela, predomina la ciruela y arándanos. Con un toquecito de crema, por supuesto. Perfecto. Así que, bueno, espero que sea de su agrado. No, la última pregunta, amigo, Sí, sí. en este caso del plato. Dígame. ¿Se consigue en la zona pavita? Yo quiero conseguir, ¿se consigue? Sí, Ah, sí, está. sí, Me sí, deja sí. tranquilo, me deja Sí, sí, tranquilo. sí. Me deja tranquilo. Hay, bueno, no voy a dar nombre, Sí. pero hay una empresa, bueno, usted la nombró, vende. Sí. Hay también, hay varias, sí, se consigue. Ah, se consigue, bueno, Sí, uno sí. trabajó con las pavitas. Y muy buena calidad, sí. Qué bueno. Bueno, y el postre que viene después, El postre tenemos los papulines, el postre de San el José, postre ganador, así que siempre que nos también, acompaña. que le vamos a contar después la historia en el tercer bloque a Sí, Alejandro, como porque viene tiene la historia, es todo con historia. todo con la historia. Sí. Postre que viene también de aquellos inmigrantes que han Sí, venido a esta de la tierra. familia. Sí. Amigo, gracias querido. permiso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, permiso. Bueno, no se va No, realmente. a quejar usted, profe. Y es para hacer un libro. Es para hacer, ¿vio? A ver, se me va el chef. Escuchó, chef. Es para hacer un libro esto, dice. Aguarda que se Sí, viene el libro del chef Carly. Ya la foto. Ya la foto ya está. Mirá, están sacando fotos de todos los ángulos aquí. Así que, Alejandro, bueno, un placer, amigo, tenerte aquí y estar compartiendo esto tan lindo. Decíamos, los restos hoy del padre Lorenzo Cot, aquí en esta capilla tan linda hoy, ¿no? Y en un lugar de pertenencia apasionado como fue el lugar por allí de su deceso, de su muerte. Hoy hablabas, Y- ¿no? ajá. Una cosa interesante que decía del mito y la leyenda, ¿no? El Ajá. cura sin cabeza. Pero también por ahí la gente poco sabe que no está consagrado el terreno como una capilla. Es el proyecto. Ah, no sé. El día de la Alejandro. fundación de Sí. la piedra fundamental que se puso en el año 46, 2 años antes,
Están las actas y todo que lo atestiguan. Sí. Incluso atrás del templete está la piedra con la ¿Está la placa. piedra? Sí. Yo tengo una hipótesis que por ahí también suele, como se estilaba en esa época, poner como un pergamino, un papelito abajo de todos los presentes, ¿no? Pero no se puede comprobar, digamos, porque tendremos que levantar la piedra para ver si existe, ¿no? Ajá. Pero están las actas en la parroquia de Santo Justo y Pastor, en el archivo del pedido y todo eso, ¿no? Es la piedra fundamental del proyecto de una capilla. ¿Tenés foto de eso? Está con la concreción del templete para traer los restos, y una capilla que hasta esta época todavía no se concretó. Se hizo un salón que tiene distintos... se hacen distintas cosas ahí, que empezó con un taller de costura y demás. Hoy funciona la Liga de Madre ahí también. Se hacen misas y todo, pero todavía no está consagrado como capilla, ¿no? ¡Qué bárbaro! Alejandro, se crea el mito, después de 140 años, como decís vos, se conoce la verdadera historia, ¿no es cierto?, de lo que fue el padre Lorenzo Cot para nosotros. ¿Qué sigue significando para vos y bueno para nosotros los colorenses? Para mí abrí como una caja de Pandora cuando empecé con todo esto. Y fíjate vos que cuando comencé a proyectar todo esto de las conmemoraciones, porque no es un festejo, es una conmemoración, justamente la tarea más difícil era romper con este mito del cura sin cabeza, que la gente deje de llamar el cura sin cabeza, ¿no es cierto? Entonces dije, la mejor manera de comenzar a hacer este cambio es con las escuelas. Mirá vos. Entonces el primer objetivo fue trabajar con las escuelas. Presenté un proyecto a dirección departamental, bueno, tenemos la suerte que está acá enfrente también, ¿no? Sí. Enfrente acá al estudio. La directora departamental desde el día 0 me apoyó completamente. María Serpa. Sí. Y tengo que agradecer específicamente a la escuela técnica número 2, sí, y a la escuela normal también. Dos grandes instituciones educativas que me han apoyado en todo este proyecto. En la escuela técnica, por ejemplo, me abrió sus puertas en todos sus talleres. Todos sus talleres de formación profesional participaron de esta propuesta de la conmemoración, cada uno con su especialización, ¿no? La parte orfebre hizo un cáliz de plata, que hace poquito se terminó, se regaló para la capilla que vos le llamabas, ¿no? Para el salón. Un cáliz que está expresamente pedido con una significación, un estudio histórico que tiene específico para esta conmemoración. ¿Qué se necesita para que sea capilla, Alejandro? Hay que dedicarla, justamente. Tiene que haber todo un proceso de la iglesia que se declare una capilla, ¿no es cierto? Toda una celebración religiosa. La edificación, ahora bien corregís ese salón, ¿se puede transformar en capilla? Sí, tranquilamente. Sí. Se celebran misas. Se celebran misas, está todo bien. Pero para que sea capilla. Tiene que tener una dedicación especial, una bendición especial. ¿Qué es una dedicación especial o una bendición especial? Es una celebración religiosa que está acreditada por el obispado, justamente. ¿Se puede hacer ese trámite? Sí. Yo creo que se trata justamente de traer a colación ese pedido que hizo el padre Oiburu y fundamentarla con la necesidad de que hay una población que la rodea, que le vendría bien justamente para acotar distancias con la parroquia, tener una capilla en ese barrio. Porque la ciudad está ganando. ¿Y quién podría hacer esa solicitud? Y se la puede hacer de la parroquia o una comisión de vecinos también. Sí. Me gusta. Sí. Si precisas ayuda. Es un desafío, es una idea. Incluso eso se lo había planteado al padre Toller, como también para modificar también el salón, porque el salón está hecho en 2 etapas. Hay un primer salón, después se hizo un baño, cocina, y después se hizo otro salón. Entonces también hablar con la parte de arquitectura para que quede un solo salón entero, proyectar también, decía yo, un baño público para esa plaza, ¿no? Como también lo vengo pensando para las plazas principales también, que no tienen baño público, que sería una ciudad turística también bastante importante también eso, ¿no? ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos tiene este señor? Sí. ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos para seguir realizando aquí en esta hermosa ciudad de Colón? Alejandro, digo yo porque sí. Profe, vamos a la segunda pausa comercial, vamos a probar esta pavita, vamos a deleitar esta pavita. Hace más de 15, 20 años que no probamos lo que es una pavita, y bueno, vamos a tener el privilegio de acompañar justamente a nuestro vecino Alejandro González Pavón en esta travesía, ¿no? Y en el tercer bloque vamos a estar hablando un poquito de otros proyectos
que ya ha tenido y que también está por allí ensamblando para compartir con todos nosotros. Pausa comercial y enseguida volvemos. Muy bien, tercer bloque de Somos de Acá. Realmente nos decíamos un placer, un honor, ¿no? Estar compartiendo con el profesor Alejandro González Pavón. Esto tan lindo, ¿no? De pertenencia apasionada, siempre dice el Abelito, lo que es la historia regional, lo que es esto tan nuestro, y que lo traiga a colación a través de investigaciones, a través de documentos, a través de certificaciones. Y eso te ha llevado también, Alejandro, hoy decíamos, ¿no? Vos íbamos a visitar con el padre Juan Esteban en la emisora LT26, cuando teníamos el programa con Jorge Peralta, con Alfredo Botey, a vincularte con muchas familias acá arraigadas de la ciudad de Colón. Sí, mucha gente mayor también, con una actuación que después con el paso del tiempo lo descubrí, ¿no? Con un accionar social muy importante también, y gente que hoy debería ocupar, yo creo, también nombre de calles y demás, con gente que hizo mucho. ¿Qué familia, por ejemplo? Nombrarme alguna que te acuerdo, porque a veces podemos cometer el pecado por olvido u omisión, pero algunas familias sí, los Martí, los Vivas. Los Martí, me hablaba de Jorge Henry. Jorge Henry, que me ídolo. Un gran hombre que me abrió las puertas de su casa, que íbamos con Juan Esteban y con el padre Ruggier, y a veces iba solo a hablar con él y con su esposa, que de apellido Urquiza también, ¿no? Sí, señor. Y una cosa, pero las horas se pasaban y uno lo disfrutaba. Y yo siempre estuve desde chico ese gusto por saber escuchar a la gente mayor, ¿no? Aprender y saber escuchar. Y en muchos casos, y eso me pasó cuando comencé a hacer el libro del padre Cot, que uno de mis objetivos era entrevistar a familiares Cot, los más grandes que podía haber acá en la zona. Que los hay. Es que los hay, sí. Y me encontré gracias a Marta Cot, que es una persona con una actividad social muy importante en la ciudad, muy activa, que hoy por razones de salud está un poco aplacada, pero ella estuvo sí, muy compenetrada cuando se hicieron el año anterior, y muy emocionada también. Primero ella fue la encargada de organizar los 125 años de la muerte. Ella estaba a cargo del templete y demás. Ella movió todo, incluso vino gente de Europa. Los 150 años de Colón también tuvo mucho que ver ella. Organizó el desfile prácticamente, sí. Y una persona muy activa, a la cual le debo mucho, y gracias a ella... Nombraste también a los Vivas. Sí. Ociel Vivas, Mercedes Tabela de Vivas. Tabela también. Sí. Doña Mercedes, que hoy tiene más de 90 años, está pasando casi 97, me parece, si no me equivoco. Una docente muy activa y muy bien recordada en la escuela nacional número 10, hoy 60, para que te guíe más o menos en el contexto del Itamioto y demás también, ¿no? Y que están bien recordadas también en el pueblo hasta el día de hoy por su famoso pesebre, ¿no? Que armaba la familia Viva, y que tantas generaciones, la única imagen del pesebre que habían visto en su vida era el pesebre de los Vivas Tabela. Sí, señor. ¿No? Un pesebre que se armó durante más de 40 años en Colón, sobre calle Alvear, primero en la casa familiar paterna, Alvear 14, y después en la casa del escribano Vivas, que también don Ociel lo recuerdo porque pasé muchos años con la familia, entre los 13 y los 16 años, ¿no? ¿Cuántas familias están nombrando? Y dentro, cuando iba ahí, también mucha gente de Colón iba a visitar y pasaba por esa casa con la amistad, ¿no es cierto? Burló, que vivía acá muy cerca, la familia Burló, los Perrín. Burló fue catequista. Fue catequista, fue maestra en la escuela Paso, una de las directoras de la escuela de Hugues. Sí, bueno, fueron mis catequistas, la señora Perrín, la señora Burló. Las señoritas Perrín. Una de ellas fue catequista mía. También Marta Tabela, de Elmer, ¿no? Un montón de gente, Lupi Torrieri. Un montón de gente desfilaba por esa casa, que eran reuniones sociales muy grandes, y donde yo creo que en realidad aprendí a observar y escuchar todas esas historias que contaban cuando era joven, ¿no? La familia Vivas, que era propietaria de una casa, la más grande que había en la Liebig, ¿no? Que era almacén, era cine, todo completo, y que después, bueno, obviamente la casa con el tiempo tuvo un accidente que se prendió fuego. La familia se trasladó para acá, una casa muy grande que había en calle Urquiza, que también la conocí, que hasta creo que hará menos de 10 años vivía una de las hermanas de Ociel, del escribano, doña Elvia,
que también la conocí, esas habitaciones grandes con cuadros grandes, esos roperos con unos vidrios enormes. Todo eso pude mamar de chico, ¿no es cierto? Y ir aprendiendo de la historia de Colón, y creo que por ahí fue el semillero, ¿no? De un... familia, ¿no? Viva, Tabela, Martín, en este caso Cot, Sí, Contegrán, Celia Bernas, Torrieri, historiadores que Tanta. realmente también me abrieron las puertas, y que por ahí uno, ¿viste?, puede pensar en el recelo, esas cuestiones. No, al contrario, me abrieron las puertas y siempre me han orientado, corregido en el caso que me han tenido que corregir. Vos sabés, Alejandro, que con Marcelo Ramupé siempre decimos, ¿no? Los periodistas no tenemos amigos, tenemos contactos. Ujú. Y me imagino que estos contactos, o vos lo podrías llamar amigo, creo que le debes mucho al padre Juan Esteban. Sí, Juan Esteban me ha sido la credencial, la tarjeta de presentación para todo ¿Sí? esto, al cual creo que le debo mucho, porque desde el 2000, que llegó acá en enero del 2000, el 3 de enero me acuerdo, que llegó con bastante pelo negro, me acuerdo, y bastante pelo, en comparación a lo que tiene Y ahora. hablador, porque hablaba ahí de todo. Pero, y me fui adecuando a una personalidad de carácter muy fuerte, Sí, en principio. había que llevarlo, sí, saberse. Vos imaginate llevarlo, que sí. pasar de acompañar a un sacerdote como el padre Duce, que era una persona Otro bastante cariño, sí, apacible, sí. ¿no? Con un cohete, como lo llamamos nosotros acá amigablemente, ¿Cómo ¿no? lo llamó alguna vez Jorge Enrique Martín? El cura hornero, El cura hornero. ¿Por qué? porque el hornero, el lugar donde va, construye. Y vos fijate que si ves la trayectoria del padre Juan Esteban desde que se ordenó hasta ahora, el lugar donde fue, construyó salones, Villa Elisa, iglesias, Villa Colón, ¿de dónde ¿no? fue? Cuando empezamos, había mucha gente, me acuerdo, mirá, también gracias al padre Juan Esteban conocí mucha gente de Villa Elisa que ya falleció grande, que también le pedía: padre, escribe la historia de mi familia, que esto, aquello y mucho, en la década del 90, cuando Villa Elisa cumplió el centenario, que Colón, San José también participaron de esa festividad, porque están los videos que la gente lo puede ver, ¿no? El desembarco de los inmigrantes acá que se hizo con Sí, un amigo que hablábamos hoy, sí. ¿no? Del Roqué. ¿No? Y están los mi hermanos vecino. Farabelo, don Farabelo, que estaba a cargo de la Don Julio. intendencia Don en Julio ese Alberto. momento. Mirá vos. Recibió la población de Europa, que vino un contingente de ¿Don Julio europeos. estaba como intendente? Estaba a cargo de la Ah, claro, de la intendencia. intendencia porque era el primer concejal. Sí, en ese momento. Y se lo ve en el video, ¿no? Que está la Mona González también. Gente, un montón de gente que ya en algunos casos ya no están, y que han dejado su impronta, creo yo, ¿no? Y todo esto fue incentivando al padre Juan Esteban a que vaya escribiendo sus 4 libros que escribió, del cual yo fui el que lo tipié, ¿no? Ah, bueno, Nos levantábamos temprano y yo iba en la computadora y él me dictaba acá. ¿es cierto que vos también estudiabas latín con el padre? Sí, a las 6 de la mañana. Ah, soy lo que te me levantabas a hacían ir, estudiar sí, latín. Qué va. 2 años, sí. Él fue profesor de latín en el seminario mucho tiempo. Pero perdóname que me meta, ¿no? Vecinos, digo Alejandro, Sí, pero sí. ahora el rol de profe. ¿Se le puede hacer algo al padre? ¿Juan Esteban? ¿Cómo se le puede hacer? De tu parte tuya. Sí, hay que hacerle. Yo creo que le debo eso. Y ¿Sí? está el proyecto de ¿Qué proyecto? de un escrito sobre él. Una libro? una biografía No me digas. en vida, lo quiero hacer. Sí, Sí, creo a que los se lo reconocimientos que merece. son en vida. Es ¿Un lo que libro de yo Juan pienso. Esteban? Sí. Sí. El cura hornero. ¿Así se va a llamar el libro? ¿El cura hornero? Sí, el cura hornero. Alejandro, mira lo que está contando. Y yo creo que, bueno, sí, en realidad es una primicia, en realidad, ¿no? Pero una cuestión qué bueno. de que mucha gente creo que estaría dispuesta a aportar datos Totalmente. y a rendirle homenaje a este hombre que tanto hizo por no solamente del aspecto religioso. Creo que es el COT del siglo XXI. Totalmente. Vos sabés que hace días, un orgullo para mí, ¿no? En lo personal, como director de deporte, tuvimos los premios Santo Justo y Pastor. Son los patronos de la ciudad de Colón, y bueno, Sí. los premios deportivos llevan el nombre de los patronos. Y estábamos con Adolfo Sánchez, también hombre de la casa, el Tole, lo conocés, vecino tuyo también, vecino Sí. mío. Y esta vez nosotros estaba. Me pareció tan fuerte. Yo ya tengo 50 años, ¿viste? Pero a veces hay cosas que a través de la experiencia pero tener el padre sentado, se sentó atrás de nosotros a ver la fiesta de los San Justo y Pastor. No sé cómo lo tenés filmado, Pato, vos lo tenés filmado, Pato. Pero fíjate que es una imagen emblemática qué que fuerte. no pasa desapercibida en realidad, por lugar donde vayas. Tuve que parar y pedir un aplauso para el padre. Y creo que está un poco perdido el video. Preguntaba Sí, qué- sí, de los y la años. gente lo aplaudía y el padre me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía el padre. Te están aplaudiendo, padre. La tenemos guardaespaldas. Decía yo, qué bárbaro. Ahora el 22 de mayo cumple 91 años ¿91? y no se quiere ir de Colón.
mucha gente lo reclama en Villa Elisa para irse, pero Sí, no, ya está sí, sí, acostumbrado sí. acá, No, ya tiene está su grande casa también, propia. ya está grande, ya está grande. Y bueno, con su capilla, le llamamos nosotros. Pero mirá qué ¿no? fuerte, ¿no? Lo de Jorge Enrique Martí, también mi ídolo. Yo digo, yo soy muy amigo de su hijo, de Javier, lo tengo en el somos compañeros de trabajo, somos amigos con Javier. El cura Hornero, qué fuerte también ese. Con Jorge Enrique Martí íbamos con el padre Juan Esteban y a veces yo iba solo a dialogar los sábados de mañana, ¿Ibas toda a una conversar? mañana entera con él y la señora. Uy, cuántas cosas ha sacado ahí. Que la señora también, la señora apellido Urquiza, Urquiza. que también viene con una trayectoria histórica muy importante de su familia y todo. Y Yo no sé cómo viene esa siempre conexión el de mate. Urquiza también ahí, porque también medio pariente también de lo López Jordán, ahí también en la parentela, tiene, a Javier ahí, tiene. que justo que esa sangre, qué fuerte, ¿no? Que Pero fíjate que fueron, en el caso de Marta, que todavía vive, gracias a Dios, Sí. son dos personas, tanto ella como su marido, que han marcado una trayectoria histórica también, y ese zaguán siempre con las puertas abiertas, Ahí. han recibido a todas las ideologías políticas, siempre dando un mate al amigo hoy para poder compartir. Hoy nuestro patriarca en terreno nos está quedando como es justamente Víctor Velázquez. Acá venía Linares Cardoso, hace Zaguán. Ahí venía don Aníbal Zampayo. Sí. Ahí venía también hoy, está en Paraná, el hombre, el creador de Puerto Sánchez, que también lo quiero traer al programa. Muy admirador de Quirós, don Enrique Martí, ¿no? Sí. El doctor Herminio Juan Quirós, que también para mí es mi prócer. Yo soy Colón. Yo soy Colón, ese lo hizo, ¿no? El poema de Sí. justamente. Jorge Méndez, habla Pato. Jorge Méndez también lo vamos a traer al programa, que también es otro patriarca. Y hablando de patriarca, ¿no? El patriarca de la cocina que tenemos aquí nosotros, nuestro chef, aquí en la ciudad de Cabo. Bueno. Adelante, amigo. Acá estamos. Bueno, cuénteme. Bueno, Uno- llegó el momento del postre. Estuve escuchando detrás de cámara, la verdad que. No, lo que sabe este hombre. La verdad que es Un libro abierto. Y no, y con la familia que ha estado y se ha vinculado y que realmente le ha sacado por allí uno, ¿no? Hablando mal y pronto, Sí, por la allí verdad que- cosas interesantes y que él lo va a plasmar Y también. es nuestro, es de acá. Es nuestro, es nuestro. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una pequeña gentileza de la parte del postre San José de la familia de los Papulines, en agradecimiento a haber venido a concurrir acá al programa para compartir con su familia. Muy amable. Así que Muy eso para amable. usted. Es la primera vez que lo voy a probar, así Profe, que vamos. Y bueno, y tiene una vamos a dar historia. testimonio. Este es un trabajo de los inmigrantes que han venido Es también. una pequeña historia, también tiene, hay una fórmula que de la familia Monzón, de los inmigrantes antecesores a él. Fueron de generación en generación y Y ellos bueno. lo emplean este año, hace un Sí, año. hace ya un año. Se va a un concurso y Qué gana, bueno. como el postre sanjosecino. ¿Es así, Así Gaby? que sí, Ah, es por sí, San la José, verdad. Y aparte tiene todos productos de la zona. Ujú. Tiene nuez pecan, tiene licor de naranja, tiene todo lo que es de acá, la crema. Así que es un postre local. qué bueno. Qué lindo. Bueno, entonces, Amigazo, bueno, nos sorprende muchas día a gracias día. y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por Así invitarme. que bueno, ¿Será hasta la semana que viene? hasta la semana que viene, Dios mediante. Y bueno, veremos a ver con qué sorpresa. Como decíamos, ¿no? Arrancamos con todo el año. ¿no? Sí, arrancamos. La semana pasada, el programa nuestro, Jorge el Pato, Méndez, hasta ahora está- ¿sí? tuve el agrado de conocerlo. Creador del puentecito de la picada. ¿Sabes dónde lo conocí? ¿Dónde señor? lo conoció? En Ñapitá. ¿En Ñapitá? En el Club Ñapitá. ¿Ah, sí? Vino a cantar. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando en ese entonces fue el que le hacía, no recuerdo el cantante principal que estaba, él lo hacía, ¿cómo se dice cuando? Sí, de soporte. Ujú. Pero muy buena persona, lo conocí personalmente. Bueno, el creador del puentecito de la picada. Así que Puerto Sánchez. no sabía, ahora me estoy enterando que todavía Lo existe. vamos a así traer que, acá. Sí. bueno, Por eminencia Bueno. que tenemos. Permiso, ¿eh? Gracias, Muy bien. Carly. Muchas gracias. Bueno, toda esa gente, como decíamos, hablamos Jorge Méndez, bueno, venía a visitar a Jorge Enrique Martí. Ir a Paraná. La vez pasada nos tocó, y gracias por el agradecimiento hacia el programa, ¿no? Vos dijiste, bueno. Y ahí cuando yo hago una poesía de Jorge Enrique Martí, ¿sabes cómo aplaudieron en Paraná? ¿Cómo se lo conoce a nivel provincial? Ese premio que propusieron también otorgar dentro de poco, también con el nombre de él, me parece muy importante. También, Sí. a la cultura acá en la ciudad. Sí. También, ya estuvimos hablando con Panchi, como tenemos el premio de los Santos Justo y Pastor, hacer entregar un premio de la cultura con Jorge Enrique Martí. Y el año pasado Silvia Valori había presentado en el Consejo empezar a hacer, digamos, el premio Padre Cot también, Mirá vos. pero que tenía como objetivo aquellas personas que tienen algún servicio a la comunidad. Qué ¿no? lindo. Revalorizar a aquellas personas que aportan a la comunidad, más allá de la ideología política, ¿no es cierto? Amigo, ya para ir ya entrando a la parte final, proyectos también has hecho, has
¿Has tenido en mano la cartera del padre Antelme? La he tenido, la original La y cartera que es y el un libro. bol, que es un- Es un cuadernillo, Un cuadernillo, sí. que está atado con la piola original que tiene conserva en su interior un montón de cartas. ¿Cuántas cosas? En algunos casos son únicas y en otros él mismo las copió. Qué bárbaro. Siempre con esa visión de futuro, ¿no? Estás haciendo un trabajo importante en el cementerio. Sí. Sí, presenté un proyecto el año pasado, el 28 de noviembre, si mal no recuerdo, en la Banca Ciudadana, proponiendo que se declare el cementerio de una parte de monumento histórico, ¿no? Y también cultural y turístico. Me parece que hay que poner en valor este espacio, que es un espacio que muy olvidado, a mi criterio, para los ciudadanos y de la región misma. ¿Cuántas cosas importantes? Y vos me decís Y que yo- a veces vas con una máquina de fotos Todos y los te digo, ¿y domingos. qué buscas? Y siempre encuentro algo, me decís vos. Todas las veces encuentro algo diferente y lo que no sé lo investigo y pregunto y siempre trato de armar algo para aclararle a la gente, y tratar de invitar a la gente que visite este espacio, ¿no? Yo también este proyecto lo fundamento en la parte educativa, que los propios, por ejemplo, alumnos de la Tecnicatura de Turismo, que tenemos en la Escuela Normal en nivel superior, pueda hacer sus prácticas ahí, ¿no? Qué bueno. Y que se revalorice también este espacio, que es un espacio digamos, que está en olvido, y que realmente tenemos personas que no solamente hicieron historia en Colón y que también llevan nombre de las calles en Colón, sino que también hay personas de nivel nacional internadas acá. Mirá vos. Entre ellas, por ejemplo, Bernardino Orne. El Don, hombre que lleva- Don que lleva el Bernardino camino- Orne lleva calle Ajá, acá en calle. Colón, Ajá. en la colonia San José, Sí. en San Salvador. Hay un montón de localidades que llevan el nombre de él. Y sin embargo lo tenemos enterrado acá. Hoy hablando con Guillermo Bonsanquén, hablando de Tala, ¿no? Hombre oriundo de la parte media de la provincia de Entre Ríos, también hay unos restos que vos querés repatriar y traerlo a Colón. Sí, estaba en uno de mis intereses próximos también es tratar de traer los restos de uno de los primeros médicos que hubo acá en ¿Te Colón, preguntas quién era? doctor Jeric. Jeric. ¿No? Está ¿Quién fue enterrado. Jeric? Fue el médico encargado de llevar a cabo la sanidad en tiempos del cólera en Colón. ¿no? Y que ¿Quién está hoy enterrado en el cementerio de de Tala? Rosario Tala. ¿Tiene parientes? Hay algunos descendientes todavía. No sé actualmente, pero hasta hace poco había. ¿Se puede hacer ese Sí, trámite? sí, es cuestión de... Hay otro trámite que hay que hacerlo de manera urgente que es Moreno. Moreno, En Concesión del Uruguay. Vos ya Moreno. hiciste los trámites, ya están hechos. Ya Falta está, la firma de está Laurito todo Concesión. elevado, está el monumento hecho ya, con la placa puesta, inaugurado todo, pero falta traer los restos para... Yo me voy un par de días, vuelvo a la ciudad de Colón, te voy a acompañar a la Concesión del Uruguay. Vamos a hablar con el intendente y Te tomo la y palabra. Sí, repatriamos los es restos. una deuda, creo que Colón tiene con este hombre que era abogado de profesión, ¿Sí? que la gente por ahí desconoce también todo lo que hizo, no solamente de la parte religiosa, porque también colaboró con la campana de la ¿Es iglesia, los cierto que se tuvo ornamentos. que ir de Colón después cuando vio que no se revertía la situación del padre Cor? Sí, se fue. Se tuvo que ir de Se Colón. fue a Buenos Aires mucho tiempo y después regresó y se quedó en Concesión del Uruguay. Y ahí murió, en 1893. Qué bárbaro. Alejandro, un libro abierto. Ale, Sí. habla un poco de tu familia, porque si no vamos a decir, mira, vino Alejandro y no... ¿Tu familia cómo está compuesta? Bueno, le mandamos Nosotros un saludo al somos- papi, pero tu mamá que está en el cielo también lo saludamos, porque una amiga que nos hemos criado ahí en el barrio, Sí. y una señora muy, pero muy buena, ella nunca, no, siempre con su humildad, con vos, con tus hermanas. Yo estuve con una hermana tuya no se llama Noemí. Sí, la ¿La más mayor? grande, la Bueno, más esa grande. estudió conmigo. Nosotros somos 5, yo soy el menor de 5. A ver, ¿cómo está? Noemí, Noemí que era la mayor, esa estudió conmigo. sí, Daniela, Daniela era la chica que era. Sí, que todavía está. Sí, está, sí, vive enfrente a mi casa. Ajá. Fabio, que ahora vive en Caminos de Fabio, Colonia, sí, sí. yendo al Molino Mirá Forcla. cómo me olvidé de Fabio ya. Lidia, Ah, ella es más chica, ella no sí, sé. Después siguió. y después sigo yo. Son 5 hermanos. Entre Fabio, Lidia y yo nos llevamos 7 años exactamente, cada uno. Y tu papá el Pacho González. Mi que es papá el jugador de Pacho. Sí, ciclista también. Ciclista, ¿no? Ciclista. Muchos nos conocemos acá fue muchos años regador de la Sí. municipalidad, la verdad. Pero vinculado al deporte con Campito y con el ciclismo, fue muy buen ciclista, Sí. pero muy buen asador. ¿Qué asador que Sí, es el Pacho? actualmente sí. Y la mejor buceca que he probado la hace. También. Vos sabés que en Campito siempre es de los 9 de julio, por allí se venía de los orígenes de la fundación, era hacer el 9 de julio la buceca, y esas bucecas nacieron también con toda esta gente acá. Qué linda, qué lindo. Qué lindo lo que haces vos también con el rescate de la historia de los clubes también. Hemos tenido la No. posibilidad por ahí de Que los estar- clubes actualmente, con qué función cumplen, ¿no? De rescatar de la droga Una y todas función esas social cosas, muy ¿no? importante, sí señor Alejandro. Tiene razón, aparte de lo deportivo, hacen un rescate social, tienen
Mirá cuánta verdad. Y es lindo cuando los chicos se acercan solos sin que vos los busques. Totalmente, porque ahí encuentran protección, encuentran contención, más que nada, como decíamos, ese amor que por ahí a veces les hace falta, porque por ahí los papis están trabajando y ellos ahí en el club con los profes. Son 2 horas no que están derivadas al deporte y en la canchita de la iglesia también se... Bueno, y la canchita de la salieron todos los jugadores saliendo de la canchita de la iglesia. Hace poco reconocimos allí a Carlos Fernández, que está con la escuelita allí, Aníbal Irigoy, que también está haciendo un trabajo muy importante. Fuimos también con la asociación de clubes a llevarles por ahí material deportivo, pelotas, conitos, todas esas cosas. Vamos a ver si le damos una mano con unos materiales que necesitan para terminar el baño también. Sí, señor. Ahí me estaba mostrando Carlos que hace falta terminar un baño. Y qué lindo predio está quedando allí la canchita de la iglesia, lugar histórico y de pertenencia apasionada donde quién nos fue a jugar a la canchita de la iglesia, al fútbol. Exacto. Había un padre que yo nunca le pude hacer un caño. Creo que, a ver cómo era, no me acuerdo el padre. ¿Sabes por qué nunca le pude hacer un caño? Jugaba de sotana. Eso está. Claro. No, pero muchos sacerdotes jugaban de sotana. Bien, el padre Temón era uno, un gran convocante de la juventud. Y Guru también, fue Guru. justamente el gestor de la liga departamental. No lo veo al padre Toller, lo veo correr, lo veo andar, pero... Sí, el padre Toller en el fútbol. Vamos a ver, era un 4 con proyección, decía Néstor. Amigo, llegando ya al final del programa, ¿te ha quedado algo en el tintero que quieras agradecer? No, agradecerte a vos en primer lugar por todo este trabajo que haces, que me parece que esta oportunidad que nos da a todos los que trabajamos en forma silenciosa y que tenemos por ahí la oportunidad de publicar nuestras ideas y nuestras investigaciones a través de libros, que en muchos casos son costeados por voluntad propia y que cuesta mucho ingresar a todo este ámbito, y que lo que buscamos también es dejar en la memoria de un pueblo plasmada en páginas para las generaciones futuras. Qué lindo. ¿No? Profe, con toda tu experiencia, con tus alumnos, con profesores que has tenido vos también, no vamos a nombrar al profesor de historia tuya, que es amigo mío, vamos a nombrar a Gustavo Pérez, Perico. Sí. Bueno, yo decía, no tuviste a... Claro, es más joven que yo. No tuviste a Chelita Berna como profesora, como de gran, no he tenido la posibilidad de hablar, de compartir con ellos, y ellos me han enseñado muchas cosas y me han dado muchas cosas, me decía Alejandro. ¿Y quién fue tu profesor de historia? Le pregunto. ¿Quién fue? Gustavo Pérez. Gustavo Pérez, Perico, amigo. ¿Viste? Sí, también? Sí. Que a Perico lo vamos a traer al programa también. Hoy somos colegas en la misma escuela. Hoy son colegas ustedes, pero vamos a traer a Perico también porque es un hombre también muy apasionado. A él le gustó también la época de los unitarios y los federales, conoce mucho la política de acá, de la provincia de Entre Ríos. Ale, la última. Mensaje final con tu experiencia, con tu trayectoria, con todo esto que estás viviendo, con todo esto que te está pasando, esta tu cámara, más que nada a la juventud, a los gurises. Sí, yo creo que en la edad que uno tiene, yo me siento un poco privilegiado en el lugar que uno ocupa también, pero a su vez responsable de toda una cultura que todavía no conocemos. Entonces me parece que es una buena oportunidad para invitar a la gente de mi edad y gente mucho más joven también que se unan a estas propuestas de trabajo que uno viene haciendo para tratar de involucrarse un poco más en la historia de nuestras raíces y ser responsables, ¿no? para un futuro mejor para todos. Alejandro, gracias como te dije por venir. Muchas gracias. Gracias por estar. Un placer, un honor haber compartido este programa a uno que le gusta justamente esta parte. Me sentí como en casa, hablando, preguntando, investigando. Hoy tenemos la posibilidad de que Alejandro, esta savia nueva, esta sangre joven que viene por allí proyectándose con todas estas cosas que a nosotros nos interesan, como la historia regional, realmente ha sido muy placentero haber compartido con él este programa. Esperemos también que para ustedes haya sido del agrado. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces, chao. Somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones.